1:00 ya, bienvenidos a todos nuestros radioyentes que están aquí con nosotros, siguiéndonos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Realmente es un gusto volver a reencontrarnos con ustedes aquí en su programa Psicotema Perú. Saben que el propósito de este programa del Consejo Directivo Regional de Lima y Callao es siempre llevarles las mejores pautas y recomendaciones para poder mejorar nuestra salud psicológica. Preocuparnos por nuestra salud emocional es la base de todo nuestro desarrollo personal, ya que así como nos preocupamos por la parte física, para sentirnos bien, también debemos preocuparnos por la parte de la salud mental, para sentirnos mucho mejor. Y bien, hoy tenemos un programa importante, como siempre lo solemos hacer aquí los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Psicotema Perú. Vamos a tratar el tema de las mentes brillantes, le llamo yo, porque hasta una película salió de eso, no sé si recuerdan, ¿no? Donde una persona con alta capacidad cognitiva, pues se nota ahí su desarrollo, no solo cognitivo, sino también su parte emocional, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a tratar hoy día. Y nuestro tema de hoy le hemos denominado altas capacidades en la infancia, porque es precisamente en esa etapa donde se presentan y se nota, ¿no? Cuando un niño tiene esa alta capacidad para poder aprender, a veces a diferencia de lo que es normal con sus otros compañeros en el aula, por ejemplo. Y antes de pasar a la entrevista y presentar a nuestra invitada que nos acompaña hoy, puedo recordarles el Facebook, que es importante porque estamos transmitiendo en directo este programa Psicotema Perú a través de nuestra página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Así que, por favor, atentos, la página es @CPSP Lima y Callao, pueden vernos en directo, y el Twitter @CPSP Lima y Callao, el Instagram @Colegio de Psicólogos de Lima. Y los teléfonos de Radio Libertad aquí en cabina, es una línea gratuita donde nos pueden llamar, el 471-1118, 471-1118. El tema de hoy, le recordamos, es las altas capacidades en la infancia, así que respecto a ese tema nos pueden llamar, contarnos sus experiencias y hacer las interrogantes que ustedes gustan. Hoy estamos cordialmente acompañados de la doctora, ella es doctora en psicología, Esther Secanilla. Ella nos visita desde España, lo cual estamos muy a gusto y le damos la bienvenida acá a nuestro país. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, Jenny, por esta maravillosa acogida. Encantada de estar con ustedes aquí en Radio Libertad. Bueno, debemos decir que ella es doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en todos los temas que se refieren a los niños, autora del libro Supermentes, más adelante vamos a hablar de eso también. Y hoy, para lo que estamos aquí, que es tratar y dialogar el tema de las altas capacidades en la infancia, doctora. Siempre pensamos que solamente los chicos superdotados o los que tienen más de un coeficiente intelectual normal son de altas capacidades, pero existen los otros niños que presentan altas capacidades. ¿Podría explicarnos esto, doctora? Sí, exactamente, sí. Dentro de la nueva concepción de las altas capacidades se tienen en cuenta diversidad, una gran especificidad de casos en los que nos encontramos sobre todo niños superdotados, son aquellos niños que en todas las áreas tienen una gran capacidad, en todas las áreas a nivel cognitivo, tienen esa gran capacidad, pero también están los niños con algún talento o los niños con precocidad intelectual. Los niños con talento pueden tener talento en áreas específicas, por ejemplo, son aquellos niños que en el área de matemáticas, en el área de lengua, en el área artística destacan excepcionalmente, muy por arriba en cuanto a las otras áreas, ¿sí? Y luego nos encontramos con los niños de precocidad intelectual, en que son niños que, van como, para decirlo de una manera muy simple, su evolución de una manera mucho más rápida que el resto. ¿Sí? Que el resto de sus compañeros a nivel evolutivo evolucionan mucho más rápido. Entonces sí que es cierto que en la etapa de la adolescencia estos niños suelen tener como, un tope. Muchos se asemejan a las capacidades del resto de sus compañeros de su misma igual. Eso no quiere decir que no se les siga aumentando sus capacidades y se les siga sobre todo ofreciéndole todas las estrategias que necesitan para que ellos puedan progresar.
es la infancia la etapa donde se presentan estas características, ¿verdad? De ahí que deben estar atentos los padres de familia. Exacto, sobre todo es la infancia. La infancia es la época por excelencia, ¿no?, para nuestro crecimiento neuronal. Entonces, debido, ¿no?, pues a todos los trabajos a nivel de neuropsicología, se pueden observar que realmente sobre todo los 3 primeros años son claves para que esa evolución siga adelante, para que esos niños puedan evolucionar adecuadamente. Y es muy importante que en esas primeras etapas de la vida se les ofrezca pues recursos y sobre todo se les ofrezca también una calidad, ¿no?, emocional en su familia. Una calidad emocional en su familia, porque mayormente estos chicos que son superdotados, altas capacidades cognitivas, ¿no?, en el aprendizaje, pero su parte emocional, doctora, siempre a veces entran en conflicto. ¿Por qué razón? Cierto. Muchas veces, no quiere decir que siempre, porque los términos siempre o nunca es como que deberíamos quitarlos, borrarlos del diccionario en estos casos y en todos casos de diversidad. Pero habitualmente sí ocurre que hay un desfase en el crecimiento a nivel intelectual y en el crecimiento a nivel emocional. Entonces es lo que se le llama el síndrome de la disincronía. Entonces esa disincronía es este desnivel entre la alta capacidad intelectual, emocional. Entonces hay que encontrar la balanza, el equilibrio entre ellos. Sí que no quiere decir que siempre se dé, pero sobre todo en los casos de talentos, de ciertos talentos, sí es cierto que ocurre muchas veces, y entonces sobre todo lo que hay que hacer es ofrecer esos recursos para que esos niños, pues en un entorno de seguridad, en un entorno de acompañamiento, de una buena orientación, para que esos niños realmente puedan evolucionar adecuadamente. Y justamente para que ellos puedan evolucionar, el papel de la escuela. Qué importante es el papel de los docentes que son los que están mayormente la mayor parte de las horas con los chicos. Exactamente, Jenny. Muy buena pregunta, porque realmente es una necesidad urgente en todas nuestras sociedades, a nivel mundial, diría. En los países están más adelantados que otros, pero no quiere decir que no sea urgente la formación de los profesionales, porque los niños ya sabemos que pasan la mayor parte del tiempo en la institución educativa, ¿sí? Sabemos, ¿no?, que a nivel evolutivo pues es importante esos 2 contextos de desarrollo a nivel familiar y a nivel institucional. Los 2 contextos de desarrollo donde los niños viven habitualmente. Entonces, desde la escuela, desde las instituciones educativas, debería ofrecerse pues toda la orientación, también para los padres, no solamente para orientar y para adecuar las necesidades de estos niños, sino también a las familias, porque las familias no tienen por qué saber. En cambio, sí el profesorado, sí los psicólogos, sí los especialistas que en este sentido pues abordan estos casos de infancia. Y por eso también las escuelas, las instituciones educativas debieran ser un refuerzo también para la familia. Para eso deben formarse los profesores, los profesionales, los profesores, los maestros, los psicólogos también. Ahora, definitivamente en los programas curriculares están diseñados para un niño dentro del coeficiente normal, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, cómo poder lidiar, ¿no?, las personas que trabajan al frente del área educativa, ¿no?, psicólogos educativos también, ¿no?, que es importante su presencia en los colegios. Pero ¿cómo sería, qué modificaciones habría que tener en este sistema de educación para ellos? Unas cuantas. Desde luego, los sistemas educativos habitualmente, en Europa, en América, Latinoamérica, están sobre todo orientados a atender la mayoría, la homogeneidad. Ni por abajo ni por arriba. Ni por abajo ni por arriba. Entonces, lo que sí que debiéramos es procurar, sobre todo a nivel legislativo, legislar esta atención inclusiva desde la diversidad, atención a la diversidad en las escuelas, aceptando, sobre todo vivirlo también como un reto y apostar por una educación personalizada. Muchos dirán, no es fácil, cierto, la realidad es la que tenemos, sí, pero fíjense ustedes, si nosotros lo vivimos como un verdadero reto, todo es posible. Entonces es importante que empecemos a mirar, ¿no?,
toda la diversidad, porque todos somos diversos. Sí, porque yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo harían los docentes? Porque mientras los otros chicos avanzan paulatinamente, ellos, los supermen, las supermentes, avanzan más rápido. Entonces ya les aburre la clase de siempre, quieren más. Exacto. Les aburre y desgraciadamente pueden llegar a ser fracasos escolares precisamente debido a ese aburrimiento, sobre todo en la adolescencia, que se dan muchos casos de fracaso escolar cuando no se han atendido adecuadamente las necesidades de estos niños, porque necesitan que se les atienda a su manera. Doctora, ciertamente es contradictorio, o sea, una supermente que luego tenga un fracaso escolar por no haber sido atendido bien. Y las hay, y hay muchos casos. En este otro libro que estoy recogiendo muchos testimonios de personas, casos de personas con altas capacidades, pues se está dando, y es una constante, muchos niños chicos o adultos que han sido diagnosticados como de altas capacidades. Un factor común es, uno de ellos, el bullying, del que hablábamos hace un tiempo, y el otro es sobre todo también el fracaso escolar, ¿sí? Entonces desde la escuela se debiera ofrecer, ¿no?, esas estrategias. ¿Cómo ofrecerlas? Pues bueno, hay diversificación curricular, hay estrategias a nivel de aceleración, de enriquecimiento curricular, pero sobre todo, como muy bien decía Jenny, lo que hay que modificar es la mentalidad, las ganas de atender a todos en su justa medida, y para ello también es muy necesaria, evidentemente, la formación del profesional. Ahora vayamos a la familia, que es la base, ¿verdad?, del desarrollo de la persona. ¿Cómo la familia tiene que atender o manejar esta situación de sus hijos supermentes, ¿no? Sobre todo, yo siempre digo una palabra que para mí es clave, es mirarlos, mirémoslos, porque existen. A pesar de que las familias tengan unas expectativas determinadas para con sus hijos, no suelen cumplirse esas expectativas. Entonces es importante acompañarlos, es importante fijarse en esas necesidades. A veces esas necesidades surgen como niños que son de los que hoy en día, ¿no?, diagnosticamos de TDA, ¿no?, TDAH, hiperactividad. No, porque habitualmente sí pasa, déficit de atención. Habitualmente pasa, evidentemente, que muchos niños con, sobre todo, talento o una especificidad intelectual determinada, pues tienen esa necesidad, esa ansia de saber, esas ganas de aprender, y puede ser tachado de hiperactivo. Eso ocurre. Entonces, confundirnos con los diagnósticos no nos lo podemos permitir, porque entonces no ofrecemos realmente lo que se precisa. ¿Sí? Entonces lo primero que debieran hacer los padres es llevarlos a un especialista para que les hagan un diagnóstico, ¿verdad? Y de ahí ya empezar a trabajar, porque es un trabajo constante, eso sí, ¿vale? Y entonces lo que es muy importante, la figura del psicólogo educativo, la figura del psicopedagogo, psicólogo educativo, que realice un diagnóstico adecuado, ¿vale? Un diagnóstico que aborde no solo su coeficiente intelectual, ¿sí?, su QI, que de más de 130, no solamente es eso, sino también áreas motivacionales, áreas emocionales, ¿sí? Y se tiene eso que investigar, se tiene que ver, se tiene que saber qué es lo que ese niño necesita. También es muy importante en el diagnóstico valorar las áreas creativas, ¿sí? Bueno, hay muchos test, hay muchos instrumentos hoy en día que están estandarizados y que suelen ser bastante adecuados en este sentido, pero sí que es cierto que el diagnóstico debe ser un análisis, un diagnóstico completo, no solo de su coeficiente intelectual. Claro, porque es una pena que estas supermentes se pierdan, ¿no? Tanto del lado, pues, del aprendizaje como de su lado emocional, ¿no? Que ellos no puedan desarrollar bien esa parte, ¿no? Exactamente. Es que importante la familia, la escuela, doctora. Y hablemos también de lo que tanto se dice, las inteligencias múltiples, doctora, ¿no? Las altas capacidades, ¿no? O sea, dar una nueva visión, allá no el clásico preocupación de los padres y los docentes que el chico, el alumno o el hijo tiene que ser bueno en matemática, lenguaje, historia, para que seas un buen profesional. Son áreas instrumentales necesarias. Pero hay otras áreas, doctora. Pero hay otras. Hay otros talentos. Las inteligencias múltiples, ¿no? Nos ayuda a acercarnos a estos otros talentos, ¿sí? Su autor, el autor de las inteligencias múltiples, ya dijo él que, no son inteligencias diferentes, porque el nombre de inteligencia lo puso en su libro para vender más, marketing, pero sí que es cierto que nos da una nueva visión en este sentido, nos da una visión en cuanto a que hay diferentes talentos. En el libro abordo
ese aspecto, y realmente abordo también, fíjese, uno de los talentos que está un poco, bueno, es el último descubierto por su autor, que es sobre la inteligencia espiritual. Y es muy interesante. Es muy interesante en este sentido, porque es algo que aborda, ¿no? Es esa inteligencia existencial, espiritual. Fíjense ustedes que los niños y niñas de altas capacidades suelen tener un, digamos, sexto sentido en cuanto a una gran preocupación en cuanto a temas más trascendentales, la vida, la muerte, el porqué de las cosas. Entonces es, ¿no?, también abordar, no solamente la inteligencia. Niños que nos sorprende desde nos niños, sorprende, ¿no? Exactamente. Y se preguntan el por qué, para qué estoy acá, mi misión y todo eso. Esa característica, cuando es muy constante desde muy pequeñitos, es ya un aviso. Ahí nos podríamos ya fijar de que estamos hablando con otro tipo de niños, ¿sí?, con otras necesidades. Entonces, claro, yo decía, la inteligencia existencial, pero esa inteligencia existencial también sirve para todos, no solamente para los niños de altas capacidades. También fijémonos en eso. Y de eso hablo también en el libro, en Supermentes, que realmente, bueno, es un apartado importante, porque también doy pautas, ¿no?, para cómo observarlo, cómo, ¿no?, abordarlo. En este libro, justamente, que la autora es la autora de Supermentes, el contenido, ¿cuál es el objetivo de poder informar sobre las altas capacidades en la infancia? El objetivo, sobre todo, de escribir, para escribir este libro, fue, sobre todo, reconocerlas, ¿no?, visualizarlas, saber que existen, están ahí. Entonces, darnos cuenta es una manera de sensibilizar a la sociedad también en cuanto a las altas capacidades, a través de, en este caso, un libro en el que recoge, pues, numerosas investigaciones, recoge varios casos, sobre todo, muy concretamente, hay un capítulo dedicado a un caso a fondo, eso es lo que a un caso clínico. Bastante interés, que entonces, usted recoge, ¿no?, los casos reales, ¿no? Reales, y apreciaciones de los niños y de las niñas, algún comentario, que eso en consulta surge. Sería bueno que nos pueda comentar de algún caso, porque usted nos comentaba de que ha recogido casos ya de adultos, de chicos que cuando han sido adolescentes han sufrido el bullying justamente porque no eran comprendidos por ser supermentes, ¿no? Exactamente. Sí, en este nuevo libro que estoy ahora escribiendo, estoy recogiendo testimonios de adultos, familias que tienen sus hijos, diagnosticados o no, sospechándolo, de altas capacidades, o también adultos que fueron diagnosticados en su momento de superdotación, de alta capacidad, bueno, en aquel momento de superdotación, que es lo que se hacía. Ahora, actualmente, la nueva tendencia es otra, porque también eso implica, pues, un diagnóstico, pues, multinivel. Entonces, casos hay muchísimos muy interesantes, pero muchos, desgraciadamente, y ya no de adultos que fueron diagnosticados hace a lo mejor 20, 30 años, sino de niños actualmente, que en las escuelas se les está haciendo mucho bullying, niños de 8, 9 años, 7 años, ¿sí? Porque suelen ser niños diferentes, y fíjense que suelen ser niños en contra de lo que se dice en la sociedad, de que estos niños apartémoslos, son antisociales, quizá alguno, no digo que no tengan un punto, pero ¿quién no lo tenemos? Pero son niños que, bueno, son carismáticos, les gusta mucho relacionarse con los de otros niños. Entonces, bueno, sí pasa. Y han habido realmente casos que, bueno, evidentemente han sufrido mucho. Y lo que no nos podemos permitir que hoy en día los niños sufran. En el Facebook nos preguntan si en las edades de 3 a 6 años, ¿por qué estos chicos que desarrollan tanto su mente, ¿no?, su inteligencia, por qué presentan tantos problemas de conducta? Claro, es que podríamos hablar también de un desajuste, ¿no?, a nivel de respuesta educativa con las necesidades de esos niños. Sobre todo en esta época, los primeros años, muchas veces niños, me estoy encontrando, bueno, en los casos que cuentan y en la experiencia que tengo de visitar estos niños, es realmente sorprendente como niños de 3 añitos no quieren entrar en el aula, niños de 4 añitos no quieren entrar en el aula, lloran en el entrar porque saben que no van a ser atendidos, no van a ser comprendidos, se aburren. Que esos niños necesitan, sí, evidentemente, esa parte emocional, esa necesidad de juego, pero en este momento ya, con 3, 4 años, 5 años, esos niños necesitan alimentarse también a nivel intelectual. Si no reciben este alimento, es muy difícil que esos niños tengan ganas de ir a la escuela.
Y a veces reaccionan así, y corriendo todo el tiempo. Corriendo, con problemas en todo el aula, exacto, corretean y no hacen la tarea. Y a veces no se les entiende. Y no se les entiende. No sabe que el chico tiene ese diagnóstico. Entonces, como no tenemos diagnóstico, pues, ¿cuál es el diagnóstico que muchas veces se les da? Jenny, ¿cuál es? ¿Cuál es déficit de atención? Hiperactividad. Déficit de atención. Sí, sobre todo hiperactividad. Entonces, o sea, es una pena. Se le sí, muchas veces, diríamos, ya está. Y ya está solucionado, se le medica hiperactiva. Y ya está. En nuestro país se medica mucho, está en auge esto, la medicación. Entonces, es una pena un niño de 4 años tenerlo medicado todo el día. No sé, hay veces necesarias, ¿eh? Cuando es necesario, no digo que no. Y a veces hay el doble diagnóstico, también existe. Pero, ¿cuáles estrategias podríamos dar ahí? Pues hazlo delegado de clase, hazlo secretario, envíalo, es una buena estrategia, envíalo a buscar material a la clase de al lado. Envíalo a hablar con la maestra de al lado, darle responsabilidades, ¿no? Y que él se sienta útil también, ¿no? Que se sienta parte de ese grupo, su grupo de iguales. Entonces un padre, cuando ve que su hijo presenta todas esas características, debiera preocuparse y no llevarlo a un especialista para que se le haga un diagnóstico, ¿no? Eso es muy importante. Salir de dudas, porque a veces se puede llegar a hacer un diagnóstico y puede que no sea. Se está perdiendo un gran talento. Además, sobre todo, cómo ayudarle su parte emocional, ¿no? O sea, que lo puedan atender a él como se merece. Ese desfase que hay y que pueda este niño poder, esta niña, porque hay muchas niñas también con altas capacidades, niños y niñas, tanto por ciento, hay estudios que dicen que hay a veces más niñas, lo que pasa es que pasan más invisibles, bueno, no hay estudios fidedignos, pero hay alguno que apunta hacia ello. Sí, entonces, bueno, lo que es importante sobre todo este diagnóstico y el rol que adopta también el psicólogo en este sentido, en cuanto a saber qué materiales, qué instrumentos debe utilizar para poder diagnosticar. Es una pregunta que nos hacemos, ¿este niño debe ser incluido dentro de del sistema normal, de lo que es el sistema educativo? Porque ahora hay la inclusión, ¿no? Pero se da más para los niños que presentan problemas, discapacidades. Sí. Entonces, para ellos sería recomendable que también estén incluidos en una clase. Es muy recomendable. La película a la que te referías al principio, brillante. Mentes Brillantes, es esa, ¿no? Hay una película que dice esa disputa entre el tío y la abuela, que si llevamos a la niña a otro lugar, porque realmente, ¿no? Esa niña necesita otro tipo de atención, una escuela especializada, privada, en la que se paga mucho dinero para que esta niña, a nivel cognitivo, alcance, ¿no? Las metas. No es la única solución, es una. Las familias deciden, pero ¿no creen ustedes que es más importante que ese niño se desarrolle normalmente al lado de sus iguales, de sus compañeros? Correcto, doctora. Vamos a continuar con usted. Muy bien. No la dejamos ir porque este tema está muy interesante, lo sabemos. En el Facebook hay varias preguntas y vamos a ir luego a nuestro boletín informativo y luego vamos a continuar con la entrevista. El día de hoy estamos tocando el tema altas capacidades en la infancia. Estamos en diálogo con la doctora Esther Secanilla. Ella nos visita desde España al Perú para llenarnos de conocimiento, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Vamos a la pausa. Continuamos en Radio Libertad con Psicotema Perú. 1:00 con 29 minutos y entramos a nuestro bloque informativo. El Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao invita a toda la comunidad a participar hoy, 6 de noviembre, en la jornada de capacitación gratuita que se realizará en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Se contará con la presencia del decano, Dr. David Villarreal Huertas, y la presencia de distinguidos psicólogos profesionales. El ingreso es totalmente gratuito. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde. Este 29 de noviembre inicia el primer Congreso Regional de Psicología, Tendencias Actuales en Psicología, organizado por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. El Congreso tiene como finalidad
ofrecer a la comunidad psicológica un espacio de diálogo y difusión de conocimientos referentes a las diversas áreas de ciencia psicológica, para lo cual se contará con connotados ponentes nacionales e internacionales, que realizarán aportes a nuestra profesión. El Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao los invita a ser parte de este gran evento. Los esperamos. Les recordamos a toda nuestra comunidad psicológica que ya se encuentra publicada en nuestra plataforma digital de Facebook nuestra programación de eventos académicos correspondientes al mes de noviembre. Los invitamos a participar en las diferentes jornadas, campañas, conferencias y talleres organizadas por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. 1:30 p.m. y continuamos en nuestro programa Psicotema Perú, y más adelante vamos a tener una entrevista telefónica con una especialista también en el tema educativo que trabaja con niños, jóvenes y universitarios, ¿no? Estará con nosotros la doctora Lupe García, así que en cualquier momento nos contactamos con ella para hablar también de este tema, que son las altas habilidades en la infancia. Y vamos a continuar porque el tema da para mucho más, al menos tenemos tiempo, y les queremos mandar desde aquí un saludo al doctor David Villarreal Huertas, que está en Huacho. Él está con las actividades en plena gestión del CDR, del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, porque allá se está realizando una conferencia sobre todos los avances en la psicología y temas muy interesantes que se están tratando para Huacho, y él ha ido junto con otros ponentes, también psicólogos especialistas, se van a tener ponencias sobre todo el tema de psicología. Así que desde aquí los saludos para Huacho, desde nuestro Facebook, y por lo pronto retorno al programa Psicotema Perú del doctor David. Bien, vamos a continuar, doctora, y voy a hacer mención de su nombre, para que la reconozcan, a la doctora Esther Secanilla. Ella es nuestra invitada, viene desde España, es doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, doctora, y hablábamos de cómo esos chicos pueden desarrollar mejor, aquellos que tienen son superdotados o tienen altas capacidades, pero nos preocupa mucho la parte emocional, ¿no? Estábamos viendo lo que es el bullying, los testimonios que usted tiene en el libro Supermentes, ¿no? Del cual nos podría hablar un poco más. Sí, es un libro que pueden encontrar también, editado por la editorial Océano, en librerías Virrey y Sur. ¿Sí? Y sí, en este libro se aborda sobre todo algunos casos, algunos ejemplos de casos. Ahí, fíjense, hay todo un capítulo que sí que está dedicado a un caso en concreto. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? Porque era, fíjese, y es un caso que, a pesar de ser de hace tantos años, todavía está vigente hoy en día. ¿Sí? Está vigente en cuanto a qué, en cuanto a las necesidades que habían y que hay, en cuanto a las necesidades de diagnóstico que se hizo en su momento, pero que después no se realizaron las necesarias adaptaciones curriculares, ¿sí? Y está vigente también en cuanto a la sensibilización, a lo que ese chico, en este caso, también joven, ahora que es adulto, ya, este niño de aquel momento, sin ahora embargo, es un gran su adulto. testimonio, ¿no? Exacto, dio su testimonio, quiso compartirlo, como muestra de... Entonces, fíjense que también, además, en este caso, también lo aproveché en el sentido de... visibilizarlo, ¿no? Visibilizar una situación en la que después, hablando con muchas familias, con muchos profesores también, con muchos especialistas, se han visto reflejados en algún momento con este niño. Porque es un caso que, decíamos, la especificidad de cada uno, evidentemente, cada persona somos diferentes. ¿Sí? Y en el caso de él, ¿cuál era su capacidad? Era un talento, era un talento lógico-matemático, creativo. ¿Sí? Y entonces no era, sí, tenía en algunos aspectos, tenía una alta capacidad, ¿vale? En este sentido. Pero era un talento. En otros, bueno, dominaba las áreas bastante bien, pero no con esa especificidad tan elevada en estas otras. Entonces, bien, además también decía, aproveché el mostrar este caso, porque también aporto una serie de datos de diagnóstico
que nos ayuda, sobre todo, a valorar, a hacer una previa detección. Porque antes del diagnóstico, como muy bien comentábamos al principio, es muy necesario hacer una detección. Una detección que se puede hacer también desde las escuelas, también desde los centros educativos, también desde los gabinetes especializados. Una primera detección y en el que se incluyen factores emocionales, se incluyen factores intelectuales, de estilos de aprendizaje, ¿sí? Entonces son unos test que hay en los que también se pueden descargar desde Google. Ahí pongo también el link para poderlos valorar. Ah, qué bien, para todos los profesionales de la psicología. Para todos los profesionales. Claro, entonces, claro. también decía, utilicé, ¿no?, este capítulo en el que hablaba de este caso, porque consideré que también mi objetivo es dar herramientas, ¿no? Entonces, Claro. herramientas que sean de Qué utilidad, bueno. ¿sí? Ayudar en este sentido. Entonces, ahí podemos descargarnos. También está en el libro contenidos, pero está toda la información. ¿Y cómo es este caso? Me Sí, da mucha siguiendo curiosidad con el conocer, caso, pues era, era un sí. niño que cuando lo conocí ya 8, 9 añitos, ¿sí? La mamá me lo traían sobre todo para, bueno, pues hacerle un seguimiento, un seguimiento. Y sobre todo la orientación también a nivel familiar, ¿sí? Orientación, porque veían que por más que intentaba la familia ofrecer pues nuevas estrategias y acompañar a su hijo, por parte de la escuela no se le daban esas estrategias. Entonces, bueno, sobre todo se estuvo acompañando durante mucho tiempo, pero sobre todo acompañando a la familia también, acompañando a la familia y acompañando a los profesionales para que atendieran adecuadamente. ¿Y cómo era entonces, su desarrollo emocional? Su desarrollo emocional, bueno, pues es el típico de un niño de alta capacidad, ¿no? Que en algún momento, bueno, pues esa tolerancia a la frustración, nos cuesta aceptarla, o la capacidad de respuesta a algunas necesidades, la necesidad de preguntar sobre sus aprendizajes. Por eso que describir, ¿no? Y leer el típico niño que preguntón, pregunta a la docente, y que eso molesta. Sí, que eso muchas a veces veces molesta, ¿no? Y no debería, pues, no deberíamos. Entonces, de alguna manera, ¿no? Como comentábamos en otro espacio, en algunos entornos se considera que se mata esa necesidad, ¿no?, del niño desde la propia escuela, ¿sí? Y eso es una pena. Claro, no nos lo podemos permitir. Entonces, bueno, tuvo épocas este niño, también, dependiendo en qué etapa escolar estaba, pues él tenía que acomodar, ¿no?, también su situación. Entonces, es muy curioso porque muchas veces este niño llegaba a tener necesidad de no ir a la escuela. En muchos casos que también estoy recogiendo, hay niños que somatizan muchísimo. Uy, se enferman. Vale, se enferman. Pero son somatizaciones constantes en este sentido. Sí, entonces, bueno, este niño le pasaba, ¿no?, también que, bueno, pues no ir a la escuela, el alejarse, el estar más triste en algunos momentos, el no querer relacionarse con otros, porque con otros también el tipo de juegos que tenían tampoco le interesaban. Entonces ya era el rarito, ¿no? Sí, pues. El que no quiere jugar a fútbol o el que no quiere hacer lo que típicamente se hace. El grupo, ¿no? Exactamente. El común denominador. El común denominador de la homogeneización que tenemos en nuestra sociedad o que queremos tener, ¿no? Y no comprendemos al que es diferente. Exacto, y no comprendemos al otro. Desde las casas, doctora, pues los padres, sí, ¿no? ciertamente. Si tienes un compañero que es diferente a ti, pues acéptalo, ¿no? Porque eso ¿quiénes es. somos ¿Por qué para no? nosotros? ¿Por qué no? Aislarlo. Aislarlo, sí, o sea, sí, porque sí, somos, tiene que ser la persona igual que es el común de todos, por eso es tan normal. Claro. O es aceptable, y el otro no. Y el otro no puede ser. No nos lo podemos permitir eso. No me parece, como dicen los jóvenes. No me parece, exactamente. Y sí es cierto, desde la propia familia. Es decir, bueno, una familia que tenga 2, 3, 4 hijos, cada hijo será diferente. Seguro. No son iguales, por supuesto. no son iguales los niños. Entonces,
bueno, pues hay que ofrecerle a cada uno aquello que necesite, ¿verdad? Ahora, estos chicos sí es importante la sociabilización, doctora, porque de repente muchos padres dicen, no, ya que en casa lleve sus clases o que avance. O que avance. Pero no necesita ir a la escuela. Sí necesita ir a la escuela. Claro que necesita ir a la escuela, claro que necesita ir a la escuela para socializarse. Habrán momentos que igual no los necesita, no digo que no. Pero bueno, sería lo conveniente, lo deseable es que este niño pueda ir a la escuela y pueda relacionarse con los otros de una manera, bueno, que tenga juegos comunes, que, bueno, otra de las estrategias, por ejemplo, de las que comento, es que, por ejemplo, lo que es muy interesante es que los niños entre sí hagan pues tutorías compartidas, es decir, el niño que tiene más capacidad con el que tiene menos capacidad, ¿no? Y que entre ellos, ¿no? Hagan tutorías, es decir, se ayuden entre ellos. Pues, ¿por qué no utilizar a estos niños realmente? ¿Sí? ¿Por qué no utilizar su capacidad para también ayudar a otros, para que se sientan bien ayudando y para que otros acepten también, ¿no? Esta ayuda? Qué importante, es un trabajo, doctora, de actitudes. De actitudes, pero qué importante el asesoramiento de un psicólogo educativo, de verdad que sí, la presencia del psicólogo educativo. He tenido mucha experiencia en lo que es la docencia y he visto, ¿no?, que respetamos desde aquí el trabajo de los docentes, es arduo y sacrificado, cierto, pero necesitan realmente el asesoramiento psicológico para exacto, poder manejar esta situación. De un ¿no? especialista, tanto a nivel de centro, como a nivel de alumnado, como de profesorado. Porque imagínense, no es fácil un salón con 30 alumnos. No es nada fácil, no es nada fácil. Un chico así, y los otros que tú les estás recomendando, hablándoles como docente, exacto, pero ellos tienen esa visión, algunos otros chicos que no es del grupo, que no es del grupo, exacto, pero de todas formas fíjese que también depende cómo distribuyamos el aula. Podemos utilizar, ¿no?, metodologías un poco más activas, que esto muchas veces no se utiliza. Entonces, distribuyendo así el aula con recursos también informáticos, también nos puede ayudar. Bien, doctora. Interrumpimos un ratito nuestra entrevista presencial y nos vamos a nuestra entrevista por teléfono con la doctora Lupe García. Ella es miembro del Tribunal de Honor del Consejo Directivo Regional de Lima y Callao. Buenas tardes, doctora. Con ella vamos a dialogar sobre este mismo tema que estamos tratando, las altas capacidades en la infancia. Bueno, la doctora es docente universitaria. ¿Está la doctora con nosotros? Y desde su experiencia en el área educativa queremos compartir también con ella este tema. Además, también va a ser ponente en el Congreso Regional que tenemos, del que vamos a hablar más adelante, porque es importante publicitarlo, seguirles informando a través de Psicotema Perú, del Congreso Regional de Psicología, que se va a realizar los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, ¿no?, que va a congregar a psicólogos especialistas en diferentes áreas de la psicología. Tenemos psicología forense, psicología educativa, psicología organizacional. Entonces es una gama de áreas y de diversidad de temas en la psicología que va a ser muy nutrido y que debe ser aprovechado por los psicólogos. Invitamos desde acá, desde Psicotema Perú, a todos los psicólogos para que vayan al Colegio Teresa González de Fani los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Bien, vamos a continuar con la entrevista, a ver si en cualquier momento entramos en enlace telefónico con la doctora Lupe García. Y bien, doctora, hablábamos de lo difícil que es, y si insistimos en ese tema del bullying, es porque justamente estos chicos, por las altas capacidades que tienen, son justamente discriminados, ¿no? Uh-huh. No entendidos, y sobre todo por sus pares, que es lo más difícil, doctora. Uh-huh. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, familias también hay de todo, ¿no? Hay papás y mamás que acompañan más a los niños y sí, otros que no tanto. Perdón, doctora, ya estamos con la doctora Lupe García. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora Lupe? Ella es miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Doctora, estamos tratando el tema de las altas capacidades en la infancia y ustedes, de su experiencia en el área educativa, quisiera compartirnos cuál es su apreciación sobre este tema. Bueno, yo pienso que los niños que tienen altas capacidades en la infancia justamente son casi ignorados y a veces pasan incluso como niños con problemas porque
finalmente o ven el promedio o ven, digamos, los déficits que hay, pero estos niños con altas capacidades generalmente son vistos más marginalmente, ¿no? Ok, doctora, sí, y realmente cuando ya crecen, pues ahí el trabajo importante del psicólogo educativo. Doctora, usted va a estar también con nosotros en el Congreso Regional. Saludamos desde aquí su participación. Quisiera que nos comente sobre su ponencia para que estén informados también los profesionales de la psicología. Sí, cómo no. Yo voy a tratar el tema de relativismo moral y violencias escolares, entendiendo que normalmente se ha concentrado toda la atención en lo que es el acoso escolar, el bullying, etcétera, pero no se ve que hay también otras violencias que hay en la escuela y que la responsabilidad no solamente está en los que participan, ¿no? Como víctimas, como agresores, sino la responsabilidad está más allá de ellos. Por eso hablaba del relativismo moral, porque vivimos en un contexto muy especial donde prácticamente todo vale y donde la transitoriedad hasta de los afectos está más o menos permanente. Entonces es una situación muy peculiar para los jóvenes de hoy, para los adolescentes, y que de alguna manera ellos son parte de, pero cuando se aborda el tema de la violencia escolar, se los aborda como si ellos fueran los responsables, ¿no? Los únicos responsables. Doctora Lupe, justo estábamos tratando el tema de las altas habilidades en la infancia y muchos chicos, muchos niños son víctimas de bullying, ¿no? De violencia escolar. Entonces, ¿qué reflexión podríamos hacer respecto a esto? Claro, o sea, tener altas capacidades en la infancia, en cualquier nivel, sea nivel secundario inclusive, no es algo que se aprecia necesariamente, ¿no? No es algo valorado socialmente en el grupo de amigos, y a veces eso implica más bien una marginación para estos alumnos. Entonces, que hay alumnos que son víctimas de bullying por parte de sus compañeros, sí, pero no necesariamente y exclusivamente en términos de los que pudieran tener altas capacidades, ¿no? Sino hay algunas vulnerabilidades que hacen factible que de alguna manera unos puedan ser victimizados más fácilmente que otros, ¿no? Bien, doctora Lupe, y sobre el tema que usted va a dar, el relativismo moral, nos decía que ahí en el tema se estaba viendo, digamos, la libertad de que se puedan hacer algunas cosas, el todo vale. Quisiéramos que nos comente más sobre esto, doctora. Sí, lo que sucede es que, como diría Bauman, vivimos en una sociedad líquida donde las instituciones más importantes, como son la familia y la escuela, han perdido su poder de influencia, han perdido su liderazgo para con los hijos o con los alumnos. Y entonces, de pronto, el niño y el adolescente se encuentra en un escenario donde no tiene referentes que le sirvan de apoyo para poder guiarse. Y entonces el mundo virtual le ofrece una diversidad de experiencias no necesariamente positivas, y entonces va tomando esas referencias y de alguna manera lo va también practicando, ¿no? Y